crecimiento en esta palabra. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, hermanos, pues tome su asiento. Vamos a ver qué nos dice Dios en esta noche, ¿verdad? Así que dice su palabra, no mirando las cosas que se ven, sino las que no, ¿qué dice? Sino las que no se ven, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre las cosas que se ven y las que no se ven, ¿verdad? La gran diferencia es muy diferente. Vamos a empezar cuando, no sé si usted se acuerde, yo no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Cuando íbamos a la escuela, nuestros maestros nos enseñaron que existía el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Todos sabemos que Dios creó todo lo que nos rodea, todo lo que se ve, las estrellas, el universo, ¿verdad? El agua, todo lo que habita en el agua, todo fue creado por Dios. Amén. Todos lo sabemos que todo fue creado por Dios. Pero dice su palabra que cuando Él creó al ser humano, cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, dice su palabra que Él nos creó a su imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Dándonos cuerpo, dándonos alma y dándonos espíritu. Entonces Dios en esta noche quiere hablar a nuestra vida, que nosotros podemos ver lo que no se ve, pero ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Solamente por medio de nuestro espíritu, ¿verdad? Por medio de, hace rato cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, ¿verdad? Queremos verte, Señor, pero ¿cómo lo vamos a ver? Necesitamos una llave, ¿verdad? Y esa llave es la llave de la fe. Amén. Dios al ser humano nos hizo de una manera tan especial, nos dio un dote tan especial en donde nosotros podemos vivir en los dos mundos, tanto en el mundo terrenal, en el mundo material, donde las cosas que vemos, ¿verdad? Que podemos tocar, podemos palpar, podemos oler, podemos escuchar, ¿verdad? Y también nos dio la capacidad de poder vivir en el mundo espiritual, en las cosas que no se ven. Amén. Por ejemplo, los animales, sabemos, Dios hizo los animales, ¿verdad? Pero los animales, ellos no tienen acceso al mundo espiritual. Ellos tienen su función aquí en el mundo terrenal, en el mundo material. Ellos no tienen acceso al espiritual. Vemos en la Biblia, ahí nos enseña que los ángeles, podemos aprender que los ángeles, ellos anhelan hacer algunas cosas que nosotros los humanos sí podemos hacer. Tan solo nos enseña la Biblia que ellos no se pueden casar, ¿verdad? Ellos no se pueden casar, ellos no tienen hijos. Inclusive ellos no pueden predicar la palabra como nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Ellos tienen su función, una función muy especial en el mundo espiritual, y ellos entonces están para el mundo espiritual, los animales para el mundo terrenal. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos la única criatura creada por el Rey de Reyes y Señor de Señores que podemos entrar a lo espiritual. Amén. ¿Amén? Pero uno puede decir, hermano Alex, y pues ¿cómo vamos a entrar al mundo espiritual, verdad? Yo digo algunos, ¿verdad? No, a lo mejor no todos, ¿verdad? Alguno puede decir, yo llevo pues ya algún tiempo caminando con el Señor y yo nunca he visto nada espiritual. Hermano, déjame decirte que no es culpa de Dios. Dios nos dejó su bendita palabra, y si nosotros la leemos, podemos entender, podemos ver ese mundo espiritual en donde muchas veces a lo mejor alguien de nosotros no hemos llegado a ese mundo espiritual. Porque Él, por eso nos dejó la palabra, para que nosotros lo conociéramos a Él, para que pudiéramos vivir conforme a su voluntad, para que pudiéramos entender a dónde Él nos quiere llevar. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos entrar a ese mundo espiritual mediante nuestro espíritu, ¿verdad? Mediante nuestra fe. ¿Cuántos tenemos fe en esta noche? Amén. ¿Cuántos podemos decir, Señor Jesús, yo tengo fe de que tú existes, ¿verdad? Los testimonios que decían las hermanas hace un rato, que la hermana que decía que se puso a orar, ¿a quién le pedía? Alguien que no veía, ¿verdad? Pero ella tiene fe y sabe de que existe, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok, y entonces si nosotros no entramos a ese mundo espiritual, hermanos, no es culpa de Dios. Él lo dejó escrito en su palabra, que nosotros tenemos acceso a poder entrar a ese mundo espiritual. Y si no lo hacemos,
muchas veces es por incredulidad, muchas veces es por ignorancia, ¿verdad? Muchas veces por lo que usted quiera, pero Él dejó su palabra y Él dice, y creo que todos creemos en su palabra, por eso estamos aquí, amén. Amén. La clave está en la llave que es la fe, ¿verdad? Solamente así podemos entrar a ver las cosas que no se ven. Esa es la única manera. Pero hay una gran lucha, ¿verdad? Hay una gran lucha, una lucha mental en nosotros, que en las cosas que se ven y en las cosas que no se ven. ¿Amén? Es muy fácil atestiguar, ¿verdad? Yo puedo, por decir este objeto, yo lo puedo tocar, ¿verdad? Lo palpo, lo veo, ¿verdad? Es muy fácil atestiguar de esto, de cualquier cosa que yo pueda ver, que esté en mis manos. Es muy fácil atestiguar porque yo lo tengo en mis manos, entre mis dedos yo lo tengo y puedo atestiguar. Pero las cosas que no se ven, ¿cómo lo podemos atestiguar? Si no lo podemos oler, no lo podemos escuchar, no lo podemos tocar, ¿verdad? Solamente lo podemos hacer a través de ¿qué? De la fe, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué dice su palabra en 2 de Corintios que acabamos de leer? Dice, pues las cosas que se ven son ¿qué? Son temporales, ¿verdad? Todas esas cosas van a desaparecer, estas sillas van a desaparecer, este precioso templo va a desaparecer algún día. Está escrito en su palabra, inclusive el mundo entero va a desaparecer, pero las cosas que no se ven, ¿esa qué dice? Dice, todo eso es eterno. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Irnos por el camino, por lo que se ve o por lo que no se ve? Amén. Bueno, muchas veces nosotros como cristianos tenemos nuestra fe en las cosas que se ven, ¿verdad? Muchas veces nosotros ponemos ahí nuestra fe solamente en las cosas que se ven, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el cristiano vivirá por fe, ¿verdad? Y no por vista. Amén. Así dice su palabra. Entonces, déjame decirte en esta noche que el ser cristiano no significa nada más venir aquí, ¿verdad? A sentarnos, a escuchar su palabra, venir a cantar, venir a predicar, ¿verdad? No significa nada más eso, sino el ser cristiano significa tener una convicción, estar seguros de lo que dice Dios, porque Él dejó escrito esta preciosa palabra. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que todo lo que Él dice se cumple, ¿verdad? Todo lo que Él dice se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo y se cumplirá todo cabalmente como Él lo dejó dicho. Amén. Debemos de estar seguros. Yo le invito otra vez ahí en la Biblia, vamos a buscar el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, eso lo puede encontrar ahí en su Biblia. Amén. Hebreos capítulo 11, vamos a estar leyendo versículo 23 al 27. Si hay aquí alguien que me quisiera ayudar a leer, Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 27. Aquí nuestra pastora lo va a leer, la va siguiendo con la mirada. Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 27. La palabra de Dios dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le dijeron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál galardón? ¿Cómo dice? Galardón. Galardón. Y él no veía nada, ¿verdad? Sígueme, hermano. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Vale. Ok, entonces ahí estamos viendo un ejemplo bien claro, ¿verdad? Es la historia de Moisés, un hombre de fe. Creo que no sé si ya todos conocemos esa historia, ¿verdad? Ya la hermana más o menos la leyó en resumido así rápido, ¿verdad? La historia de Moisés. Todos sabemos que Moisés, ¿verdad? Dice la palabra que cuando él nació,
fue escondido por 3 meses por sus padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los egipcios andaban matando a todos los bebés, los que nacían del pueblo hebreo, ¿verdad? Los mataban. Pero sus padres escondieron a Moisés. Entonces un día, después de 3 meses, su mamá, dice la palabra que lo echó en un canasto, ¿verdad? En un cesto. Lo echó, puso al niño ahí, lo acostó, y entonces lo puso en el río Nilo. Y dice su palabra que se lo encontró la hija de Faraón. Entonces, si la hija de Faraón se encuentra al niño y ella lo adopta, prácticamente, ¿qué viene siendo el niño de Faraón? Viene siendo su nieto, ¿verdad? Entonces Faraón es su abuelo. Imagínense las circunstancias de Moisés. Tenía al hombre más poderoso que podría existir en ese tiempo aquí en la tierra, ser nieto del Faraón. ¿Qué le parece si nos ponemos por un momento, ahora sí como decimos allá, en sus zapatos de Moisés, ¿verdad? ¿Qué hubiera usted hecho si usted hubiera sido nieto del rey, de un hombre que tenía un gran poder, que todo lo que él hablaba, todo lo que él decía, cualquier orden, hacía efecto en toda la tierra? ¿Qué hubiera usted hecho que hubiera sido nieto del rey? Como que, qué padre, dice uno, ¿verdad? Pero la historia de Moisés nos cuenta que a pesar que él tenía acceso a todas esas riquezas del rey, él tenía acceso a todo lo que él quisiera del rey, porque él era su nieto, dice la palabra que él ya era su nieto, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos identificamos con Moisés, imagínense la influencia que tenía Moisés, imagínense si usted tuviera esa influencia. Muchas veces nosotros nos jactamos, ¿verdad? Nada más con el simple hecho de ser amigos, se imagina si alguien de nosotros fuera amigo del hijo del presidente, ¿verdad? Que dijéramos, no, pues es mi cuate, es mi amigo, y si quieres te saco una cita ahí con el presidente, ¿no? Todos nos jactamos, muchas veces hasta, todos, ¿no? Creo que todos aquí tenemos Facebook, ¿verdad? Muchas veces vamos a un concierto cristiano y queremos sacarnos una foto ahí con el grupo, ¿verdad? Ese grupo tan reconocido, Fuente de Vida, ¿verdad? Queremos sacar con el cantante, a ver, vamos a sacarnos una foto. Y lo ponemos luego allí en nuestro muro. Ay, miren, pues el cantante aquí me puso su mano, ¿verdad? Muchas veces nos jactamos por eso. Imagínense si fuéramos así como Moisés, nietos del rey, de una persona que tenía poder político, poder social, riquezas, todo lo que él quería, que estaba a su alcance, él lo podía tomar. Pero dice la palabra de Dios que Moisés rehusó a todo eso, renunció a todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué él renunció a todo eso? Cuando él conoció a su pueblo, al pueblo hebreo, a un pueblo de Dios, él supo por medio de... Él oía que entre el pueblo se decía que había una promesa hablada, porque en ese tiempo ustedes bien saben que ni la Biblia existía, ¿verdad? La Biblia apenas estaba escribiendo con ellos. Entonces era una promesa de muchos años, de 400 años, de Abraham, una promesa que le dio Dios a Abraham, se la dio a Jacob, ¿verdad? Una promesa oída nada más, que un día Dios visitaría a su pueblo y lo iba a sacar de la esclavitud, lo iba a sacar de Egipto y lo iba a llevar a una tierra prometida. Pero ¿cuál tierra? ¿Cuál tierra? Si Moisés, nosotros siquiera aquí tenemos un mapa, agarramos nuestro teléfono, ¿verdad? Y buscamos una dirección y ya sabemos dónde está. Moisés no tenía nada, no sabía ni cuál tierra era. Pero ¿qué dice su palabra de Dios? Que él iba siguiendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Dios, ¿verdad? Dios es el invisible. Ahí dice claramente su palabra de Dios que Él es el invisible, que Dios es el invisible. Entonces, él iba siguiendo al invisible. Entonces, por un lado, él tenía riquezas, él tenía poder político, poder social, todo lo que quisiera, pero por el otro lado, él tenía a su pueblo. Él tenía una promesa de Dios, ¿verdad? Entonces,
Él tenía fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe? ¿Y cuántos de nosotros nos podemos levantar y decir, yo dejo todo por las promesas que tiene Dios aquí en la Biblia, ¿verdad? Muchas veces nosotros no queremos dejar lo que tenemos. ¿Cómo vamos a dejar esto si algo que estoy viendo, por algo que no veo, algo que puedo tocar, algo que puedo palpar, algo que puedo escuchar, algo que puedo leer, ¿verdad? No lo queremos dejar lógico, por algo que no se ve, ¿verdad? Pero su palabra dice, no poniendo la mirada en las cosas que se ven, ¿verdad? Porque esas se van a acabar, sino en las cosas que no se ven. ¿Alguien de los que estamos aquí algún día ha visto a Jesús? No, ¿verdad? Dichosos sus discípulos que pudieron comer con él, ¿verdad? Platicar con él, inclusive hasta, no sé, algunos dormir al lado de él, ¿verdad? Dichosos ellos. Miles y miles y miles de gente en ese tiempo vieron a Jesucristo. Pero para nosotros Él es ¿quién? Él es el invisible, ¿verdad? Porque nosotros no lo podemos ver. Amén. Amén. Bueno, entonces dice que Moisés iba siguiendo al invisible. Así nosotros debemos de seguir al invisible. Y el invisible ya sabemos que es Cristo, ¿verdad? Entonces, él optó por renunciar a ser nieto del faraón, hacerse llamar hijo de la hija de faraón. Él renunció a todo eso por irse mejor con su pueblo, con un pueblo que era esclavo de Egipto. Un pueblo hebreo que era esclavo de Egipto, que él ayudaba a hacer los adobes para las ciudades que estaba construyendo Egipto, ¿verdad? Un pueblo oprimido, un pueblo aplastado, ¿verdad? Un pueblo humillado. Él prefirió irse con los suyos, con un pueblo de Dios, que a las riquezas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Qué dijo Moisés? Yo prefiero irme por la promesa, una promesa oída, una promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? De hace muchos años, como ya se los dije, ¿verdad? De irse a la tierra prometida. Pero aunque no veía nada, ¿verdad? Pero Moisés estaba seguro de que esa tierra existía, aunque no veía nada. Entonces acabamos de leer allí, ¿verdad? En Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo ¿cómo? Como viendo ¿a quién? Al invisible, ¿verdad? Entonces cuando él obedece a Dios y saca a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hace Moisés? Dice su palabra, ¿qué es lo primero que hace Moisés? Ok, lo primero que hace Moisés es dejar el miedo, ¿verdad? Ahí dice que dejó el miedo, así es que nosotros debemos de dejar el miedo, ¿verdad? Antes que nada. Entonces él, ¿qué pasa cuando se va? Es enfrentado ¿a quién? A Faraón, a su abuelo, ¿verdad? O a su tío, porque ya habían pasado muchos años después de eso, ¿verdad? Entonces, después de él haber estado de familia con ese gran poder, se convierte en ser perseguido por ese poder, ¿verdad? Es enemigo de ese poder. Pero él le hizo caso a Dios de llevar a su pueblo a una tierra que no conocía. Él renunció a lo que se veía por lo que no se ve. Amén. Amén. Muchas veces nosotros no le queremos hacer caso a Dios, ¿verdad? No queremos dejar, como se los vuelvo a repetir, no queremos dejar lo que vemos, ¿verdad? Pero pues ahí está en su palabra. Muchas veces decimos, oye hermano Alex, pero pues es que, pues espérate, no, pues es que es difícil. ¿Cómo vamos a, no es tan sencillo, cómo vamos a dejar algo, a renunciar a algo que podemos palpar, ¿verdad? Por algo que no podemos, por algo que no podemos ver. Pero déjame decirte que es justamente donde Dios nos quiere llevar. Primero dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo, ¿verdad? No temiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? No temiendo, pues dejó el temor. Así como Moisés se sostuvo viendo al invisible, que sabemos que es Jesucristo, así nosotros. Jesucristo es el invisible porque nadie de nosotros lo ha visto, ¿verdad? Gloria a Dios. Nadie de nosotros lo ha visto, pero sabemos por fe que Él está en nuestro corazón, ¿verdad? Creo que todos los que estamos aquí hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Aunque nosotros no hemos visto, no vimos que se abriera nuestro corazón, ¿verdad? Y que
que se metiera ahí Jesús y que hubiéramos visto con nuestros ojos, pero nosotros sabemos por fe que Jesús está en nuestro corazón, amén. Amén. Gloria sea al Señor, porque lo creemos, porque tenemos fe, ¿verdad? Gloria sea al Señor, porque todos tenemos fe de que el Señor está en nuestro corazón. La Biblia, inclusive en la Biblia no hemos encontrado que nos explique cómo era el Señor Jesús, ¿verdad? No dice si era así alto como yo, ¿verdad? Si era chaparrito, si era gordito, si era flaco, si era moreno, si era güero, si era chino, si era rubio, si era lacio. No, la Biblia no se preocupa y ni le interesa. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque lo que quiere Dios es que nosotros no nos hagamos una imagen para que adoremos a esa imagen como muchos allá afuera lo están haciendo. Es por eso, sino que nosotros, dice su palabra del Señor, simplemente dice Jesús, simplemente aprender de mí que soy manso y humilde. Entonces Él nos enseña su amor, ¿verdad? Él nos enseña que nosotros tenemos que amar a aquel que nos da amor, que tenemos que amar al invisible, a quien no vemos, que tenemos que amarlo por su enseñanza, por su personalidad, por lo que está escrito en el Evangelio, que es su sabiduría, su amor, su misericordia, su humildad. Entonces, nosotros que, aunque no lo veamos, pero sabemos que existe, ¿verdad? Amén. Es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que conozcamos a Jesús por lo que Él es, ¿verdad? Por lo que Él es, no por lo que nosotros nada más miremos, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros estamos en un dilema, así como Moisés, ¿verdad? Muchas veces decimos, o nos vamos con lo que vemos, o nos vamos con lo que no vemos, ¿verdad? ¿Qué decidimos? Pero aquí Moisés dice que él iba tras del galardón. ¿Cuántos de nosotros vamos por un galardón? Amén. Pero ¿cuál galardón? Nosotros no lo vemos, ¿verdad? Pero su bendita palabra dice que si nosotros perseguimos, si nosotros seguimos, ¿verdad? En su palabra, en ese camino, nosotros vamos a obtener ese galardón, ¿verdad? Vamos a estar con Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo quisiera decirle en esta noche que si usted percibe, así como Moisés, deja todo lo que va a pasar, lo que es temporal, nosotros algún día vamos a estar con el Señor Jesús, aunque no lo vemos, pero vamos a estar con Él, ¿verdad? Amén. Gloria sea al Señor. Y si seguimos, y en la Biblia encontramos muchos que tenían mucha fe. Está el rey David, ¿verdad? Dice el rey David en los Salmos que él dice que él siempre tenía a Dios a su lado o enfrente de él, ¿verdad? Pero él no lo veía. Entonces, ¿por qué él decía que iba Dios a su lado o iba enfrente de él? Porque él tenía fe, ¿verdad? Muchas veces mucha gente decía, no, pues tu Dios, porque decían, ese creo que está loco, ¿verdad? Decían, el rey David creo que está loco porque de repente lo veían cantar, lo veían danzar, así como jinete celestial, ¿verdad? Que de repente empiezan a danzar. Pero decía la gente, pues creo que él está loco porque a quién le danza. Pero él sabía que tenía a Dios enfrente de él, al lado de él, ¿verdad? Su palabra le dice. Y así, si nosotros seguimos buscando, podemos encontrar muchos hombres de fe. Ahí está Abraham, ¿verdad? Que es el padre de la fe, que creo que nadie aquí en la tierra ha tenido una prueba como él la tuvo, ¿verdad? De que le dijo Dios de que ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? De que tenía que matar a su hijo, ¿verdad? Y él creyó en Dios. Él dijo, ok, ¿qué es eso? Dice Dios, vamos. Agarró a su hijo. Los historiadores dicen que el niño más o menos tenía unos 12, 13 años, ¿verdad? Pero vamos a poner que tendría unos 9 años. Imagínense, el niño tenía unos 9 años, pues ya sabía, ¿verdad? Ya sabía cuando, oye papá, ¿y dónde está la ofrenda? ¿Y qué dijo él? Pues ya Dios proveerá. Entonces,
ahí también hay fe del niño, porque dice la palabra que Abraham ya tenía 100 y tantos años, ¿verdad? Entonces imagínense un niño de 9 años con un viejito, pues rápido se le podía echar a correr, ¿verdad? Pero no, dice a su papá, a ver, hijo, acuéstate aquí. Y él hizo caso, ¿verdad? Porque tenían fe. ¿En quién? En el invisible, ¿verdad? Ellos tenían fe en el invisible. Entonces, pues, yo sé que es un mensaje a lo mejor muy cortito, ¿verdad? Pero yo lo que quisiera... No, ya lleva 25 minutos. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿verdad? No se crean. Entonces, eso es lo que yo esta noche traigo para todos nosotros, que nosotros podamos decir, atestiguar de alguien que no se ve, de alguien que está dentro de nuestro corazón, ¿verdad? De que tener fe, tener una convicción, estar seguros de que todo lo que dice Dios se cumple, ¿verdad? Déjenme decirles que mi esposa, ella no quiere aceptar las cosas del Señor, ¿verdad? Ella me ha dicho a mí, o dice ella, tu religión. Todos sabemos que esto no es religión. Ella dice, o tu religión o yo. Pero yo tengo fe, dice su palabra, que tú y tu casa serán salvos. Yo tengo fe que un día vas a estar aquí, como todos ustedes, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo sé, porque mi mamá igual, yo antes tocaba para el mundo, y mi mamá cuando ella decía, oye hijo, vamos a la iglesia, y le decía, no mamá, eso no es para mí, eso es para gente ignorante. Pero ¿quién era el ignorante? El ignorante es el que no estudia, ¿verdad? Si no estudiamos la Biblia, nunca vamos a saber. Entonces si mi papá me dice, sí hijo, nosotros venimos del chango, ok, pues entonces ahí ando trepándome en los árboles, ¿verdad? Pero yo le digo a mi papá, ¿y de dónde sacaste eso? Si él ni siquiera sabe lo que es una Biblia. Entonces, para poder atestiguar, nosotros tenemos que instruirnos primero, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Entonces, qué equivocado yo estaba. Y yo decía, eso es para gente ignorante, ¿verdad? Y el ignorante era yo. Pero gloria sea al Señor que mi mamá, no sé cuántas veces, pero ella siempre doblaba rodilla y le pedía a Dios por nosotros. Y gloria a Dios, miren, aquí estoy alabando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo no dejo esto por nada lo dejo, porque yo sé que la promesa de Dios se cumple. Yo quisiera que se pusiera de pie y que le digamos al Señor que aunque nuestros ojos no podamos ver al Señor, aunque nuestras manos no puedan tocar al Señor, nosotros sabemos que Él está aquí, ¿verdad? Amén. Vamos a levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias te damos en esta noche, Señor. Nosotros sabemos, Padre, que aunque no te podemos tocar, Señor, aunque no te podemos mirar, Padre, pero nosotros sabemos que tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor, tocándonos, Señor. Tú estás aquí abrazándonos, Padre. Nosotros declaramos, Padre, que tu palabra es verdad, así como dice tu palabra, que donde haya dos o tres, allí estás tú, Señor. No necesitamos, Padre, ir a un lugar donde esté lleno de gente, de que haya miles de gentes, si tu presencia no está ahí, Padre. Sabemos que aquí estás tú, Padre Celestial, tocándonos. Gracias te damos en esta hora, bendito Padre. Gracias, Señor, que pudimos entender tu palabra, Señor, y gracias te damos, Señor, porque la vamos a aplicar a nuestra vida. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La pastora. Gloria a Jesús. Que el Señor bendiga al hermano Alex. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga al hermano Alex. Gloria a Jesús. El Señor ha sido claro en esta tarde. El Señor nos está haciendo una invitación a que nosotros aumentemos nuestra fe y que aprendamos de Moisés a sostenernos, ¿verdad?, en los momentos difíciles, como mirando al invisible.